Bueno, me vi en la obligación de volver a mandar un envío por varias cosas. Una es porque, bueno, aproveché para el otro curso. Otra porque hice un reflexiones hoy, que lo van a tener creo que hoy mismo. O sea, digo mañana, pero mañana las dos cosas, bueno, como sea. Y además porque lo encontré. ¿Eh? Lo encontré, se lo mandé por foto. Lo encontré. ¿Eh? Este es un muy buen libro, un muy buen libro. Se los recomiendo, si quieren me lo piden y se los hago llegar o les digo cómo hacer para conseguirlo. Bueno, algunas de las cuestiones que me parece que son importantes de pensar, justamente por esto que estábamos eh, pensando en relación con los medios de comunicación, ¿no? Eh, porque, a ver, hoy acabo de hacer un reflexiones, que les contaba hace un ratito, que tiene que ver con, ¿vieron eh, el enorme escándalo que se armó a partir de el enorme sobreprecio que pagó el Estado a los grandes intermediarios en la compra de alimentos para asistir a los sectores más vulnerables? Y nosotros siempre hablamos de la necesidad de regular y controlar a los grandes intermediarios para evitar los abusos de poder, porque los grandes intermediarios, por un lado, le compran a los pequeños productores, muchas veces imponiéndoles el precio, y del otro lado de la cadena inflan los precios que pagamos todos. Bueno, se está pensando justamente en este momento que sea el Estado el que compre directamente a los productores, evitando la intermediación. Y yo por eso ahí les digo, bueno, será el inicio de un periodo en el cual el conjunto del pueblo a través del Estado va a garantizar precios justos y razonables de los alimentos, justo en un país productor de alimentos. Bueno, ¿qué van a hacer los dueños de los medios de comunicación? ¿No? ¿Qué van a hacer? Y bueno, ¿qué harían? Querrían instalar que esto se va a convertir en un comunismo o en una dictadura, ¿no? Bueno, entonces fíjense que de eso estábamos hablando la vez pasada, cuando les traía esta frase de Freud, que dice que si el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías y sin embargo a una pequeña minoría le resulta adversa a sus intereses, entonces esa pequeña minoría toma el poder de la prensa y con ella consigue trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que va a favorecer a las mayorías. Y después hay otra frase de Freud, de otra obra, de 1921. El de 1925 es Inhibición, síntoma y angustia. Y la de 1921 es Psicología de las masas y análisis del yo. Es una obra muy conocida de Freud. Y miren, también me la quiero aprender de memoria, pero bueno, ya que la tengo acá, la leo. El odio puede tener un valor unitivo en la conformación de masas. El odio. Los lazos sociales que se conforman bajo la lógica de masa generan la ilusión de una identidad de goce en común. El compartir algo, ¿no? En ese sentido es que se podría plantear que las construcciones de colectivos sostenidos en la convicción de una identidad compartida resultan segregacionistas, ¿no? Es decir, como compartimos con los otros un mismo sentimiento de odiar a una determinada persona o a un determinado colectivo o a un determinado símbolo, entonces estamos juntos, estamos unidos, está bien. Y si además nos lo llena la cabeza la televisión, es mucho más fácil generar este proceso, ¿no es cierto? Bueno, una de las cuestiones que son muy interesantes que yo cito en este artículo es que en realidad los hechos de violencia, las sociedades son muy complejas, ¿sí? Hay una heterogeneidad muy grande, hay, hay de todo en todos lados, ¿no? Es decir, hay buenos y malos en todos lados, hay ladrones y honestos en todos lados, hay, bueno, ¿está claro? Dicho esto,
los niveles de violencia y de inseguridad en realidad son motorizados ¿por qué? Porque se multiplicaron los malos o se multiplicó la necesidad de obtener recursos de alguna manera no leal, porque las formas leales no están al alcance, ¿no? Es decir, aumenta la pobreza, aumenta la injusticia, aumenta la inequidad, y ese es el verdadero motor de la inseguridad, de los robos y todo lo demás. Había justo, me parece que la había encontrado esa frasecita por acá, pero bueno, a ver. Bueno, a ver, bueno. ¿Grabaste una parte ya? Espera. No me... Acá está. Es por esto que en otra parte del citado artículo se muestra que las naciones que mejor resuelven el problema de la violencia registran bajos índices de desigualdad y tienen altos estándares de calidad educativa, los que constituyen los pilares de la paz social. Y vuelve a reiterar la anterior cuestión, diciendo que de esta forma evolucionada predominan los ciudadanos, no las hordas salvajes. Bueno, y vinculado a lo que estábamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Justamente uno de los grandes momentos de injusticia y de inequidad en el mundo es cuando Luis XVI envía cuánto es 2.000 millones de libras, armas, tropas y alimentos a Norteamérica para vengar la derrota de su abuelo en 1776. Y sí, si no me equivoco era su abuelo. Y bueno, y consiguió empobrecer a un país a niveles escandalosos, cuando todo ese dinero hubiera alcanzado para darle alimento y cobijo a 7 millones de franceses durante 1 año y medio, ¿no? Pero claro, detrás de todo esto, esto copié un poco de frase de letra de Roger Waters. Detrás de todo esto estaba el pueblo. El poder de 23 millones de franceses que querían liberarse de un régimen que los tenía cautivos en la extrema pobreza pagando impuestos, mientras que la aristocracia, la nobleza y el clero no pagaban impuestos y eran favorecidos financieramente. Esto quería contarles. A París habían llegado las ideas de la Ilustración que iluminaban la razón y apagaban la fe en la iglesia. Estas ideas cuestionaban todo. ¿Por qué los 400.000 individuos que pertenecían a la nobleza estaban exentos de pagar impuestos y eran los únicos que tenían acceso a la educación y a la cultura? Voltaire proclamaba, proclamaba. Gracias a la razón, el hombre puede alcanzar cualquier nivel de conocimiento y hace que el hombre moderno entre en posesión de las virtudes capitales que lo caracterizan plenamente: la tolerancia, el humanitarismo y la libertad. Bueno, me gustaría que me hagan algunas preguntas. Me parece que está bueno ese artículo para pensar en varias cosas. Así que bueno, me anticipé, por eso mandé como mandé ahora. Espero no haberlos aburrido, sino que justamente lo que espero es haberlos convocado a leer, a proponer, a avanzar. Bueno, eso. Salud.